es sobre diagramas de actividades. Entonces uno conversa sobre diagramas de estado primero porque de alguna forma un diagrama de actividades se puede ver como una extensión de un diagrama de estados, ¿okay? No está llano, lástima, esto le compete realmente de primera línea, me hubiera gustado que estuviera. Fíjense que, como dice allí, un diagrama de actividades no es más que un caso especial de un diagrama de estados en el que todos los estados, o la gran mayoría de los estados, son actividades. En el diagrama de estados del estado de ánimo, valga decirlo, ¿se acuerdan? Si yo estoy normal, estoy normal. El diagrama lo que me está diciendo es cuál es mi estado de ánimo en este momento. Pero no me está diciendo qué es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sí me sigue? Una actividad es eso, qué es lo que estoy haciendo en un momento determinado. Entonces esa es básicamente la diferencia entre una actividad y un estado, ¿no? Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito. Fíjense, si estoy contento, como decía hace un rato, ¿eso es un estado o es una actividad? En este caso es un estado. Estoy contento, ¿ok? Si estoy haciendo una torta, por ejemplo, y estoy batiendo, no sé, la mantequilla, eso es un estado en parte. O sea, estoy en el estado en el que estoy batiendo la mantequilla, pero es una actividad, estoy haciendo algo particularmente hablando, ¿ok? Paso de contento a triste por medio de un evento, ¿ok? Y como les decía, o sea, la diferencia entre estar contento y preparar la torta es que estar contento pues es un estado y preparar la torta es que estoy activamente haciendo algo, ¿ya? Y bueno, después de que termino de preparar la torta, potencialmente paso de un estado a otro. O sea, por ejemplo, puedo estar preparando la torta, eso es un estado, pero preparar la torta implica varias actividades, pero después de que termino de preparar la torta, a lo mejor la meto en el horno. Y eso es otro estado de la preparación, se está horneando, ¿okay? Y en ese estado a lo mejor no hay ninguna actividad que yo esté realizando, que yo esté haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo del asunto, ¿sí? Estoy contento, me llega una mala noticia, paso a estar triste. Generalmente los estados son atómicos, ¿okay? Y se pasa al siguiente estado por medio de un evento, ¿okay? O sea, yo no puedo decir que estoy haciendo algo durante un estado. Mientras que en el caso de las actividades no son atómicas y uno puede pasar a la siguiente actividad cuando se termina con la actividad actual. Me explico. Estoy buscando niños al colegio. ¿Cuándo paso al siguiente estado? Bueno, o a la siguiente actividad, cuando recogí los niños del colegio, llegué a la casa, terminé la actividad y en ese momento paso a la siguiente actividad. ¿Y la siguiente actividad cuál es? Estoy preparando la torta. ¿Cuándo termino de preparar la torta? Cuando en efecto ya batí bien todos los ingredientes, ¿okay? Y ya estoy listo para ponerlos en el horno. Ahora, mientras que estoy preparando la torta, ojo, puede suceder algún tipo de evento. Puede, por ejemplo, sonar el timbre. Entonces ese sonar el timbre me pasa de esta actividad, tengo que dejar de preparar la torta y tengo que pasar a atender visitas. ¿Me sigue? O sea, ahí hay una dualidad. O sea, si ustedes se ponen a pensar, buscando niños al colegio es un estado. ¿En qué estado estoy? Buscando niños al colegio. ¿Ok? Pero es una actividad, estoy haciendo algo en ese buscando niños en el colegio. Preparando la torta es lo mismo, es un estado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando la torta. ¿Cuál es tu estado? Preparando torta. Pero estoy haciendo algo. ¿Bien? Cuando las visitas se van, por ejemplo, yo vuelvo a preparar la torta. Y este ciclo puede ocurrir una y otra vez. Eventualmente termino de preparar la torta y paso al estado haciendo cena, por decir algo. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, la diferencia, como pueden ver, es de alguna forma muy sutil, porque yo puedo decir que si estoy haciendo una actividad, en particular estoy en un estado determinado, pero cuando uno habla de actividades, uno habla de eso, de una tarea que uno de alguna forma está haciendo y que cuando uno termina de hacerlo, cuando termina de ejecutarse, uno puede pasar a la siguiente actividad o a la siguiente cosa que tiene que hacer. ¿Ok? Ya van a ver un poco cuál es la utilidad de este asunto. ¿Qué muestran los diagramas de actividades? Miren, yo les voy a ser francos, o sea, uno se cansa de
de ver situaciones insólitas en las que uno puede modelar o representar algo con un diagrama de actividad. Es muy difícil decir este es el diagrama de UML favorito mío, ¿okay? Pero a este en particular le tengo mucho aprecio. Por ejemplo, el diagrama de actividades muestra el flujo de un objeto a lo largo de una serie de estados o actividades. ¿Bien? El diagrama de estados tendía, o en las transparencias anteriores conversamos que podía mostrar el estado de un objeto. ¿Okay? El diagrama de actividades se van a dar cuenta que me sirve para describir un proceso de algo que se tiene que hacer. Y es muy distinto. ¿Sí? En general, en un diagrama de actividades, de estados, estoy mostrando el estado de un solo objeto. En un diagrama de actividades estoy mostrando los estados o los pasos por los que pasa uno o una serie de objetos para lograr un fin. ¿Okay? ¿Alguna vez les hablaron de los diagramas de flujo? ¿Saben lo que es un diagrama de flujo? ¿Okay? Diagrama de flujo es aquel diagramita, y está un poco obsoleto posiblemente, de hecho ni siquiera recuerdo los símbolos exactos, donde uno iba diciendo cosas como que tomo una decisión, así, hago una tarea, hago otra cosa, tomo una decisión, me vengo a la derecha, me voy a la izquierda, dependiendo de la decisión, etc. Uno cuando le enseñan a programar a veces le hacen la analogía con los diagramas de flujo. Bueno, los diagramas de actividades son el equivalente en UML y orientado a objetos, entre comillas, de los diagramas de flujo. Y como dice allí, se pueden utilizar para modelar la dinámica de una sociedad de objetos o el flujo de control de una operación. Y de nuevo, fíjense que eso es muy general. Yo puedo, por ejemplo, modelar un trámite. Agarren cualquier trámite en un banco, agarren cualquier trámite en Cadivi, agarren cualquier trámite en, no sé, para sacarse el pasaporte, la cédula, lo que ustedes quieran, lo pueden modelar con un diagrama de actividades. Por ejemplo, por eso me hubiera gustado que estuviera Yana. Yana tiene un problema, ella es beca trabajo o algo así, no sé dónde realmente, ¿cómo es que se llama esto? La dirección de compras, ¿qué hacen las compras de la universidad? ¿Okay? Y fíjense que cuando uno quiere comprar algo en la universidad, eso no es tan fácil, ojalá lo fuera, es todo un proceso. Es todo un proceso mediante el cual uno hace la solicitud de compras. Uno dice, yo quiero comprar tal cosa. ¿Contra qué presupuesto? Contra este presupuesto. Entonces hay alguien allá que dice, ok, tú tienes permiso para comprar eso y tienes presupuesto para comprar eso, así que yo te acepto la solicitud de compra. Tengo que buscar toda una serie de ofertas después para hacer la compra. Después de que tengo las ofertas, selecciono la que, digámoslo así, ¿cuál creen que selecciona? A ver. Más barata. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. No hablemos de eso. Bueno, selecciono la más barata, ¿ok? Conste que no lo dije yo. Selecciono la más barata y a ese le otorgo la buena pro, ¿ok? Entonces le tengo que enviar un mensaje diciéndole, mira, efectivamente te voy a comprar a ti. ¿Se dan cuenta que es todo un proceso burocrático? ¿Okay? Que es toda una serie de pasos o de actividades que a lo mejor tengo un programa que automatiza eso. ¿Se dan cuenta? O a lo mejor no, a lo mejor es la forma en que yo voy moviendo los documentos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, es muy genérico en ese sentido, ¿no? Entonces, el diagrama de actividades, esto es interesante, muestra el flujo de control entre una serie de tareas o actividades. Imagínense de nuevo el ejemplo de la comisión de contrataciones o de compra, que es este que acabamos de hablar. Ahí hay toda una serie de tareas o actividades y el diagrama de actividades lo que me dice es qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre a posteriori, si se da cierta condición, qué ocurre, y en paralelo después qué tareas se pueden ocurrir y así sucesivamente hasta lograr un objetivo. ¿Okay? Eso se le suele llamar, como lo dice ahí abajo también, un flujo de trabajo, un workflow. Yo particularmente trabajé mucho tiempo en ese asunto en particular. ¿Okay? Entonces ese flujo de trabajo, se le llama así flujo de trabajo porque hay una serie de tareas que hay que hacer y el trabajo va pasando de una estación a otra estación. Yo, por ejemplo, hago la solicitud y, qué sé yo, Claudio me atiende en la taquilla, ¿okay? Entonces yo le paso los papeles. Claudio hace algo, pone un sello, etcétera, Claudio, ¿verdad? Okay. Y le pasa a Carla los documentos. Carla lo revisa, le pone una firma, por ejemplo, y se la pasa a Jorge. Y Jorge agarra, no sé, y
pone otra firma, supervisa, pone un número y lo pasa, y así sucesivamente el trabajo va pasando de estación en estación. Entonces es un flujo de trabajo, de alguna manera. Entonces, bueno, fíjense, en general el diagrama de actividades muestra una serie de acciones o de tareas que se ejecutan en cierto orden, ¿bien? Y bueno, algunos que otros elementos adicionales que me sirven para controlar precisamente ese flujo de tareas, ¿no? Entonces expresan un conjunto de actividades, en qué orden se ejecutan esas actividades, qué hacen las actividades, cuándo ocurren temporalmente, puedo ubicarlas temporalmente, dónde ocurren, en qué lugar ocurren, quién las ejecuta, y eso es importante, qué persona o qué rol ejecuta las tareas, qué insumos requieren y qué productos generan. Por ejemplo, piénsenlo en esto, ustedes podrían modelar, aunque posiblemente hayan otras estrategias mejores, ustedes podrían modelar una línea de ensamblaje con un diagrama de actividades. Ustedes podrían decir, fíjense en algo, ¿no? O sea, imagínense que tienen una línea donde van a construir este borrador. Este borrador está compuesto de una pieza de plástico, una pieza de fieltro y un trozo de anime. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Entonces, tengo 3 estaciones. Tengo, una estación, 2 estaciones. Véanlo de esta manera. Una estación donde agarro y mezclo la pieza de fieltro con la pieza de anime. ¿Qué insumos necesito para que esa estación funcione? Fieltro y anime. ¿Ok? ¿Y qué productos genero? No, porque no le he puesto el plástico todavía. Genero, llámenlo como quieran, genero anime más fieltro. Supongan que eso se llama, no sé, X. Y en la siguiente estación yo tomo un trozo de plástico y lo mezclo con un trozo de X, ¿sí? Eso que generó la otra estación. ¿Qué insumos necesito? Bueno, lo que está generando la otra estación. ¿Qué productos genero? Un borrador ensamblado. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de insumos, o sea, de cosas que se consumen y cosas que se producen, me refiero a eso. Imagínense que, no sé, Claudio, en el ejemplo anterior, recibe los papeles del público. Entonces, él recibe el expediente del solicitante. Ese es el insumo que él consume. Él revisa que todos los papeles estén correctos, los firma y él genera papeles validados. Entonces, Carla, para procesarlos, necesita papeles validados. Si Claudia no le pasa los papeles validados, ella no lo puede procesar. Y ella genera, porque es la supervisora, a lo mejor, papeles supervisados. Y así sucesivamente las cosas van fluyendo. ¿Okay? Entonces se generan productos y se generan insumos. ¿Quiénes las ejecutan? Bueno, las ejecutan generalmente personas, pero uno puede pensar en términos de roles. ¿Vale? O sea, Claudio está jugando el papel de analista de atención al público. No sé, soy malo a veces definiendo esos nombres. ¿Vale? Y Carla es la supervisora, o sea, en el proceso, cuando uno modela el proceso, uno no dice, Carla es la que hace esto. Ok, sí, Carla lo hace, pero es la supervisora en realidad el que hace eso. Bien, y pueden haber muchos supervisores. ¿Vale? Entonces estamos claros con las ideas, ya vamos a pasar a los diagramas. Esto es muy importante. Y esto es muy importante porque yo, particularmente en la industria, me he conseguido con muchos desarrolladores de software que no manejan esto. Y muchas veces hay sistemas donde no manejar esto es un error fatal. Realmente es un error fatal. Y así como en las máquinas de estado, ¿se acuerdan lo que les decía? O sea, el hecho de conocer que existe algo llamado máquina de estado, de saber que puedo formalmente modelar un autómato, una máquina de estado y que después lo puedo implementar y me estoy ahorrando mucho trabajo. Y los muchachos de Magic Group ya lo saben, ya se dieron cuenta. Lo mismo ocurre con esto. Cuando uno programa sistemas que tienen muchos flujos de trabajo o que tienen muchos procesos de este tipo, si uno es consciente de que hay procesos de este tipo, uno los puede modelar de la forma correcta y uno los puede validar de la forma correcta y uno los puede implementar de la forma correcta. Si uno no es consciente de que existen estas cosas, uno va a terminar implementándolos igualito, porque es lo que el cliente quiere en el fondo. ¿Se dan cuenta? Pero uno va a terminar haciendo trampas, entre comillas, o malas implementaciones para lograr un efecto similar. Y ahí empiezan los problemas. ¿Okay? Ahí empiezan los problemas. Y ojo, ¿no?
Yo no estoy hablando de matatigres. Yo estoy hablando de empresas grandes, organismos del Estado grandes, que no manejan este tipo de cosas y que se estrellan por no manejarlo. Eso lo he visto. No sé cómo estarán ahora. Puedo hablar de hace unos 3 años, más o menos. 3 años y medio. Entonces, bueno, de alguna forma hay 3 conceptos aquí que deberíamos manejar. Tenemos actividades, y las actividades son la especificación de un comportamiento que puede ser parametrizado y que define la secuencia coordinada de unidades subordinadas denominadas acción. O sea, aquí, ojo, la notación, la terminología puede llegar a ser un poco confusa, ¿ok? Cuando yo hablo de una actividad, hablo de todo un conjunto de acciones o de cosas que hay que hacer para lograr un objetivo. Supónganse que cuando yo estoy introduciendo los papeles, el objetivo es inscribirme en la universidad. Esa es la actividad. Para poder inscribirme en la universidad hay que realizar toda una serie de pasos. Y esa serie de pasos son acciones. ¿Ok? Entonces, una acción generalmente es atómica. Yo no puedo dividir la validación de los papeles que hace Claudio en actividades pequeñas, más pequeñas. Sí, probablemente él puede, ¿sí? O sea, él dice, bueno, yo primero reviso tal documento, después reviso tal otro y después lo firmo. Pero a lo mejor César, cuando él está en taquilla, lo hace de otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no puedo realmente dividir eso. Yo puedo entender que hay una acción en la taquilla, que es recibir los papeles validados. ¿Ok? Y luego, finalmente, tenemos las transiciones, y las transiciones representan el paso de una acción a otra. O sea, hay una transición que eventualmente permite a Claudio pasarle los papeles a Carlos. Esa es la transición. ¿Ok? Bueno, yo voy a echar el cuento y después ahí están las etiquetas que dice que es cada cosa. Pero fíjense en algo, ¿no? Por ejemplo, esto es una actividad, o un proceso, si lo quieren ver. Fíjense cómo está marcado allá arriba, que es procesar compras. ¿Compras? Procesar compras. ¿Bien? O sea, imagínense que esto es un sitio tipo Amazon, o es un sitio tipo eBay, o lo que sea, donde se manejan compras por internet. No tiene por qué ser exactamente el modelo de esos sitios, pero imagínenselo, véanlo de esa manera. Entonces, si se ponen a pensar, cuando uno compra en uno de esos sitios, hay todo un proceso que se cumple o que se sigue para lograr cobrarle al cliente, facturarle, enviarle la mercancía, hacerle el seguimiento, etc. ¿Okay? Si se ponen a pensar, es muy parecido a las máquinas de estados. Nosotros teníamos en la notación de diagramas de estados, estos eran nuestros estados. ¿Okay? Esto lo teníamos, podía tener un estado final, podía tener un estado inicial. Hay algunas cosas que quizás no teníamos en las máquinas de estados. Entonces, fíjense, aquí tengo un estado inicial. El proceso comienza, arranca por este círculo negro, que es nuestro estado inicial. Arranca y la primera acción, de alguna forma, que tengo que hacer es recibir la orden de compra. Y noten que ese recibir orden, esa acción, tiene un insumo asociado. Este rectángulo representa un objeto. ¿Se acuerdan que cuando vimos diagramas de clase dijimos que la notación para un objeto era el identificador y el tipo? ¿Ok? Bueno, eso básicamente es un objeto. Y ojo, un objeto puede ser cualquier cosa del mundo real. O sea, yo puedo ir muy abajo y puedo decirles, bueno, ese es un objeto A que es de tipo persona. Y estoy hablando de implementación, estoy bajando. Pero puedo decir cosas tan simples como que, bueno, es una orden de compra. Es una instancia de una orden de compra cualquiera. Es una solicitud de registro a la universidad. ¿Sí me sigue? Entonces, para yo poder realizar una acción, que es recibir orden, tengo que tener como insumo la orden de compra. Si no tengo como insumo la orden de compra, no lo puedo hacer. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta aquí? Luego voy a tener toda una serie de acciones que voy a realizar. Y tengo este símbolo extraño. ¿Okay? Y de ese símbolo extraño surgen dos acciones. Ahora, ustedes están muy acostumbrados, de alguna manera, a pensar secuencialmente, una cosa detrás de la otra. ¿Quiénes están viendo sistemas operativos? Ok, ahí los van a acostumbrar a pensar en paralelo, no se preocupen. Pero uno tiene que también acostumbrarse a pensar en paralelo. Entonces, fíjense,
lo que está sucediendo aquí es que el flujo de, si lo podemos llamar de esa manera, el flujo de ejecución, se está dividiendo en dos acciones que pueden suceder una primero que la otra primero que la una, o en paralelo, sin ningún problema. O sea, lo que estoy diciendo es que en paralelo yo voy a enviarle al cliente la factura, y eso es una acción, enviar factura. Y fíjense que eso genera un producto, genera un resultado, y ese resultado, ese producto es la factura, ¿se dan cuenta? Y es un objeto, o sea, es una acción que está produciendo algo, está produciendo un insumo. En el caso del registro de la universidad que hemos estado trabajando, por ejemplo, Claudio genera el insumo, expediente validado. Y eso se puede representar como un objeto. ¿Okay? Pero también en paralelo preparo la orden. ¿Qué significa? Significa que en algunos casos se enviará la factura primero y en otros se preparará, y la orden se preparará después. En otros casos, por razones de tiempo, de lo que sea, a lo mejor se prepara la orden primero y se envía la factura después. Y en otros casos puede ocurrir que simultáneamente la misma persona que está enviando la factura haya otra persona en simultáneo preparando la orden. O sea, sucede en paralelo. ¿Okay? Cuando yo tengo una secuencia de acciones una atrás de la otra, ese hecho de que estén uno atrás de la otra, o sea, las transiciones, las flechas, me van a ir diciendo el orden en el que se van ejecutando las cosas. Pero cuando yo tengo una situación de paralelismo, son dos hilos que se van ejecutando independientemente. Fíjense, yo no puedo recibir pago si no envío la factura. Primero envío la factura y cuando envíe la factura, recibo el pago. ¿Sí me sigue? Eso es lo que está diciendo el diagrama. Ojo, si eso tiene sentido con un proceso de compra de la vida real, eso es otra historia. Eso es otra historia, lo que me interesa es el formalismo. ¿Bien? Fíjense que hay algo interesante. Aquí tengo este mismo símbolo, pero a la inversa. ¿Okay? O sea, tengo dos líneas que entran al rectángulo negro y una línea que sale. Esto es una sincronización. Lo que quiere decir que yo no puedo, ¿okay? Y ojo, yo tiendo a suapear los nombres de las cosas en inglés, ¿eh? Los conceptos es lo que realmente importa. Yo no puedo continuar el proceso hasta que ambos hilos llegan hasta ahí. ¿Sí me sigue? A lo mejor yo envié la factura y recibí el pago. ¡Pam! Chévere, llegué hasta aquí. Pero todavía la orden se está preparando. Así que este se queda esperando a que el hilo de aquí abajo se resuelva y llegue hasta ahí. ¿Me sigue? El concepto del paralelismo a veces es difícil de ver. Entonces tengan cuidado con eso. Esto es mucho más simple. Esto es una decisión. O bien me voy por un camino, o bien me voy por el otro. Aquí me estoy yendo por ambos al mismo tiempo. Aquí es o uno o es otro. Entonces fíjense que si, por ejemplo, en la orden, el usuario manifestó que está apurado, me voy por acá. Y entonces hago un envío por correo certificado. Si el usuario manifestó que no está realmente apurado, hago un envío por correo regular. O sea, o me voy por aquí o me voy por acá. El resultado en ambos casos, tanto por correo certificado como por correo regular, es que se genera un producto, que es la nota de envío. ¿Okay? Y este, señor, es una unión, o sea, dependiendo de si me vengo por aquí o me vengo por acá, cuando alguno de los dos flujos llega hasta aquí, sigue la ejecución. Entonces, después de que prepare la orden, después de que le envíe por correo regular, es que llego hasta aquí. Cuando este llega, y después de que envío la factura, y después de que recibo el pago, este también llega hasta aquí. Cuando ambos llegan hasta aquí, recién entonces es que yo salto a la siguiente actividad. Cierro la orden y termino el proceso. Si ustedes se ponen a pensar, y quizás hay que ejercitar esto, ¿no? O sea, es algo que a mí me parece sencillo, pero quizás hay que ejercitarlo. La cantidad de cosas que ustedes pueden modelar con un diagramita de esto es impresionante. Desde cómo hacer una tarea, hasta cómo inscribirse en la universidad, hasta cómo funciona el sistema legal. Pues ustedes pueden modelar el sistema legal prácticamente en términos de esto. Es muy interesante cuando uno maneja esto, conversar con un abogado, porque estábamos conversando hace un rato que
que, fíjense, la gente de sistemas o que hace software y que entiende el concepto de proceso, cuando ustedes están conversando sobre un abogado sobre cómo se procede en una demanda o en un juicio o en lo que sea, etc., en el fondo es entender esto, o sea, es el concepto de una serie de actividades una tras de otra y hay restricciones de tiempo y ese tipo de cosas y, o sea, no es complejo, ¿vale? Bien, allí están las etiquetas, hay acciones, hay transiciones, hay inicios y fin, y miren, yo hasta lo tenía despacito una a una. Hay nodos de objetos o parámetros de entrada y hay nodos de objeto o parámetros de salida. Hay separaciones, se les llama. Fíjense que yo suelo enredar los términos, así que guíense por esto. La separación se le llama fork o split. La unión se le llama join, aunque yo le llamo a eso una sincronización. De nuevo, importan más los conceptos que el término. Eso es una decisión, un choose o un branch. Porque me estoy yendo por un lado u otro, estoy tomando una decisión. Y esto es una mezcla, un merge. Y creo que eso debería ser, básicamente. ¿Alguna pregunta sobre este diagramita? Bien, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer ahora es complicarlo un poquito. Profe, todo ese diagrama, por lo menos lo que es la máquina de estado, va a ser con el Visual Paradigm. Sí, todos estos diagramas están hechos con el Visual Paradigm. Recuerden que ustedes tienen esa herramienta increíblemente poderosa, porque realmente para estar hecha en Java, funcionar tanto en Linux como en Windows, como Mac OS, como lo que sea, sinceramente les digo, a pesar de ser un poquito lenta por estar hecho en Java y hecha en Swing, increíblemente poderoso, o sea, el Visual Paradigm. Pueden utilizarlo para hacer cualquiera de los diagramas que estamos viendo en clase. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Pasamos a la siguiente transparencia. Fíjense en algo, miren. Yo puedo tener una situación, un proceso, por ejemplo, que corre periódicamente, cada cierto tiempo. Imagínense que yo voy a cobrar las cuotas de, no sé, de una deuda, de un préstamo. Entonces, cada cierto tiempo, noten que aquí no hay nodo de inicio. Y no hay nodo de inicio porque una vez al mes, y es lo que significa esta especie de reloj de arena, se podría ver como un reloj de arena, una vez al mes, o sea, yo especifico una frecuencia de tiempo, cada tanto tiempo, o yo especifico una fecha, todos los diciembres, o yo especifico un momento particular, se dispara. Cuando se dispara eso, el proceso arranca, la ejecución por este lado, y llego a cobrar cuota. ¿Okay? Cuando cobro una cuota pueden suceder dos cosas. O bien el tipo paga, o bien el tipo no paga. Si el tipo paga, actualizo capital, deuda, la relación entre capital y deuda, y termina el proceso para dispararse al mes que viene. ¿Okay? Si el tipo no paga, lo ingreso en la lista de morosos. Esa es una acción que estoy haciendo. Actualizo el capital y la deuda de moroso. O sea, el tipo me debe ahora más dinero porque el tipo no pagó. Y le envío un abogado para cobrarlo. Si el tipo paga, lo regreso y actualizo la capital deuda y termino el proceso. Si el tipo no paga, le envío a Tony al rompepiernas. ¿Okay? Y allí pueden suceder dos cosas. Que el tipo pague, actualizo el capital o la deuda, o que el tipo no pague y le cobro al fiador. ¿Ah? ¿Tiene la pierna rota? Sí, eso sería un estado. Fíjense en algo. Fíjense que uno puede empezar a ver diferencias entre el diagrama de actividades y la máquina de estados. Fíjense que el diagrama de actividades yo les puedo decir cuál es, o sea, esto es el proceso de cobro, ¿sí me sigue? Pero yo les puedo preguntar cuál es el estado del deudor. Deudor sería el término, no estoy seguro. Es el tipo que debe. ¿Cuál es el estado del deudor? Ah, bueno, el tipo puede estar en espera a que le cobren la cuota. ¿Sí me sigue? Cobrándole con abogado o con las piernas rotas. Entonces, ese es un diagrama de estado, a lo mejor, que tiene
un inicio, en espera de que le cobren, y 3 transiciones. La diferencia es que el diagrama de actividades me describe el proceso completo. El diagrama de actividades me describe el proceso completo, donde yo puedo tener el deudor, la cuota, el abogado, el fiador, ¿sí me sigue? Y esos distintos objetos individuales, cada uno de ellos puede pasar por una serie de estados. Entonces cada uno de ellos puede tener su propio estado, que se va alterando, se va cambiando según ciertos eventos. Bien. Creo que más adelante hay unos ejemplos interesantes al respecto. Si no, cuando hagamos algunos ejercicios podemos verlo. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Ok. Entonces, si no hay preguntas. Otra cosa interesante que podemos hacer, fíjense que ya introdujimos la noción de tiempo. Otra cosa interesante que podemos hacer es introducir la noción de quién. ¿Quién hace algo? Y vamos a ver que después este mismo concepto nos sirve para decir dónde se hace algo en particular. Fíjense que esto es el proceso de solicitud de solvencias de un laboratorio. Fue un ejemplo que se hizo cuando estábamos conversando sobre un sistema para el Guanchus con un estudiante. Noten que aquí el proceso inicia y alguien solicita una solvencia. ¿Quién es ese alguien? El diagrama lo deja claro. Estas cosas, estas líneas, estas columnas, se les suele llamar, en español se les llama calles. Yo les voy a ser sincero, yo nunca me acostumbraré a ese término, porque en inglés se llama, vamos a ver si lo escribo correcto, swim lanes. Swim de natación, creo que ahí me falta una N, me da la sensación. Sí, ¿no? Bueno, swim de natación, lane de carrilera, o sea, yo lo llamo carrileras, ¿okay? Pero se les llama calle en español. Y lo que me hacen es que me relacionan una acción particular con un actor o con un lugar. En este caso, todas estas acciones están asociadas con el actor estudiante. Y todas estas acciones que están aquí están asociadas con el actor administrador del laboratorio y así sucesivamente. Entonces yo sé que este proceso va así. El estudiante solicita la solvencia, el administrador del laboratorio revisa la solicitud, si no la acepta, le notifica al estudiante, o el estudiante recibe una notificación de rechazo y el proceso termina. Si sí la acepta, en paralelo se le notifica al estudiante que se aceptó la solicitud y este hilo aquí termina. Y ahora les digo algo al respecto. ¿Ok? Y en paralelo firma la solvencia, se produce otra así, en paralelo con aquella cosa. La coordinadora o el coordinador del laboratorio firma la solvencia, se la devuelve al administrador del laboratorio que coloca la fecha de entrega y el estudiante eventualmente retira la solvencia y termina el proceso. ¿Ok? Lo que les quería decir del paralelo, generalmente cuando ustedes tienen esto, fíjense que aquí, en este split, yo lancé 2 hilos, lo pueden ver de esa manera. Lo ideal es que uno sea consciente de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir con esos hilos. ¿Bien? Si yo lancé 2 hilos, eso significa que eventualmente los voy a sincronizar, o debería sincronizar. Yo suelo decir aquí la regla de que, bueno, por cada split que tengan, deberían tener un join, deberían tener una sincronización. O sea, ustedes deberían tener aquí, por ejemplo, un split de 2 procesos y en algún lugar deberían tener un join de 2 hilos. Si aquí es de 3, deberían tener 3. ¿Vale? Ahora, esa es una regla que yo doy para ilustrar la situación, pero no se tiene que cumplir necesariamente al pie de la letra. Por ejemplo, uno puede tener una situación en la que tiene esto, tiene un split que se abre en 2 caminos, ¿ok? Tiene cualquier cosa aquí que quieran y tienen un split que se abre en otros 2 caminos
¿bien? Y eventualmente llegan a un join que recibe los tres caminos. ¿Vale? Ok. ¿Sí me sigue? O sea, la idea es, no lancen hilos al aire sin eventualmente saber qué ocurre con esos hilos y coordinarlos. Pueden tener 10 splits y un solo join, o pueden tener un split y muchos join, pero coordinen eso. Mosca con estas cosas porque son errores muy comunes que se cometen. ¿Okay? Fíjense aquí lo que estoy haciendo. Aquí no estoy realmente nunca coordinando los dos hilos que se disparan acá. Este hilo sigue su camino y eventualmente el proceso termina. Así que nunca coordiné ambos hilos. Pero lo que sí estoy haciendo es deteniendo, o sea, diciendo que, bueno, no es que el proceso llegó a su fin, sino es que este hilo llegó a su fin. ¿Sí me sigue? Ese es el significado de ese símbolo. ¿Preguntas? Hasta aquí. Bien. Ahora, a mí, pero ojo, esto es algo personal, es mi forma de ver el mundo, a pesar de que les juro que alguna vez encontré en la literatura soporte para esto, o sea, yo ya lo venía haciendo así, y decía, bueno, es el loco de Demián que está haciendo las cosas de esta manera. Alguna vez conseguí soporte, tuve la mala suerte de no anotar en ese momento de dónde fue que leí la broma. Ustedes saben, eso a veces les pasa, uno lee algo y después no sabe dónde capítulo porque lo leyó. A mí esta estructura o esta forma de definir roles y lugares no me gusta. No me gusta porque si bien en este diagramita la cosa quedó sencilla, cuando uno tiene procesos realmente complejos, el hecho de ubicar las acciones para que encajen dentro de las carrileras correctas, muchas veces hace que seguirle el hilo al proceso, o sea, seguir de dónde vienen las líneas y a dónde van las líneas y por dónde cruzan las líneas, sea un verdadero dolor de cabeza. De nuevo, eso es una opinión personal mía, cualquiera puede refutarme esto si gusta, ¿ok? Entonces, este mismo proceso, o sea, yo por ejemplo, me gusta denotarlo de esta manera. Yo coloco el rol asociado a la acción debajo de la acción, entre paréntesis, con cualquier símbolo que ustedes quieran. De nuevo, esto es mi forma de ver el mundo. Y para mí es mucho más claro, con esta estrategia, en qué orden realmente se ejecutan las cosas, ¿okay? Que con la otra. Créanme, yo he visto algunos diagramas con la otra estrategia que son ilegibles. Sí, tendrán la información, pero hay que sentarse a descifrarlo. En cambio, aquí generalmente uno prioriza en el orden del diagrama la secuencia de las cosas, ¿okay? Entonces, bueno, es el mismo diagrama, básicamente, realmente no hay mucho más que decir. Este es otro ejemplo, ¿ok? Este es otro ejemplo, fíjense que hay 3 actores. Normalmente uno en las calles, bueno, o aquí lo que está es refiriéndose a roles, o sea, uno está refiriéndose, por ejemplo, al analista de taquilla, uno está refiriéndose al supervisor, y entonces el analista de taquilla, ese rol como tal, ¿se acuerdan que en los casos de uso uno define el rol? Lo pueden jugar varias personas. El analista de taquilla puede ser César, o bien puede ser Claudio, el supervisor puede ser Carla, puede ser Jorge, y así vamos jugando con los roles, ¿bien? Entonces aquí tenemos 3 roles: mantenimiento, almacén y compras. Véanlo como un proceso donde se le hace mantenimiento a una máquina o a un equipo, y entonces la gente que hace mantenimiento a veces necesita puertas, si está grabando, necesita equipos o partes para hacer su mantenimiento, ¿no? Entonces imagínense que todo empieza por aquí, mantenimiento recibe el equipo averiado,
realiza un diagnóstico, o sea, se da cuenta de qué partes o de qué piezas están dañadas o tienen que cambiar, y él no tiene en la zona de mantenimiento los repuestos. ¿Okay? ¿Qué hace? Le pide al almacén que le dé los repuestos. Y esto a pesar de que, ojo, ¿no? Definitivamente no pretende modelar ningún proceso real de una empresa, pero si se ponen a pensar, esto es algo que sucede en sitios como Trollmérida. O sea, de hecho, el ejemplo salió inspirado de ahí. ¿Okay? O sea, en Trollmérida pues, tienen la sección de mantenimiento, tienen el almacén, y el almacén es el que controla las partes. Entonces, bueno, el mantenimiento solicita repuestos al almacén y almacén busca repuestos. Fíjense que aquí hay un asterisco. El asterisco lo que dice es que es una actividad recurrente, iterativa, porque almacén, ¿cuántos repuestos tiene que buscar? No necesariamente uno. Está buscando muchos o múltiples repuestos. Y él va a seguir allí iterando ese buscar repuestos hasta que consiga todos los repuestos que necesita. Eventualmente, almacén va a decir si tengo todos los repuestos en inventario. Si sí tengo todos los repuestos en inventario, le despacha los repuestos a mantenimiento. Mantenimiento recibe los repuestos, realiza las reparaciones y termina. Si no tengo los repuestos en inventario, ¿okay? Tengo que solicitar los repuestos faltantes. ¿Y a quién le solicito los repuestos faltantes? A compras, que es el que se encarga de realizarlas. Entonces compras realiza la compra de repuestos, y fíjense que esto es un envío de una señal. Le notifica a administración que compró un repuesto. El repuesto no ha llegado, ojo, simplemente aquí lo que hizo fue pedirlo, y está diciendo a la administración: mira, yo compré el repuesto. Entonces este símbolo lo que representa es básicamente eso, estoy enviándole una señal. ¿A quién o a qué? Eso es otra historia. Puede ser a otro flujo de trabajo, a otro diagrama de actividades, a otro proceso, puede ser a otro sistema, puede ser a un ente externo. Estoy enviando una señal y alguien debería de recibirlo. Y noten que el hilo particularmente está terminando. ¿Sí? Ahora, eventualmente, el repuesto que mandé a comprar o los repuestos que mandé a comprar van a llegar. Cuando los repuestos que mandé a comprar lleguen, recibo, aquí quizás el bloque no lo muestra, pero así como este es un triángulo saliente, este es un triángulo entrante, ¿okay? Recibe el evento, ¿okay? Llegó el repuesto que estabas esperando, y el proceso de alguna forma revive y sigue ejecutándose por aquí. Bien. Aquí hay un split en este caso, y le estoy diciendo básicamente a compras que bueno, que almacén recibió el repuesto, para que compra sepa, ok, ese repuesto lo recibió, así que cierro la orden de compra potencialmente, y como ya tengo todos los repuestos, despacho los repuestos, se hace la reparación, se reciben los repuestos, se hace la reparación y el proceso termina. Vale. Entonces, cosas interesantes que tengo aquí. Bueno, el envío de señales. O sea, yo puedo enviarle una señal a un proceso externo, a otra aplicación, a un cliente, a cualquier cosa que pueda recibir potencialmente una señal. Y tengo la recepción de una señal, y a partir de la recepción de una señal yo puedo hacer algo o arrancar la ejecución de algo. ¿Preguntas? Bueno, cuando se va por el flujo de cuando en el inventario no hay repuesto, vemos que hay una salida después de notificación de administración, que dice que puede ser a otro sistema, digamos que si se va por ahí y yo no tuviera el evento, digamos, o el bloque ese que recibe el evento externo, quizás me quiere hacer el proceso termina. Ahí termina. Claro, no tienes manera de revivirlo. ¿Okay? Y hay que garantizar siempre que termine, o se puede dejar. Fíjate que ahí ya depende mucho del modelo, de la realidad, y de qué tan coherente sea esa realidad y qué tan coherente sea el modelo del proceso con respecto a esa realidad. Ojo, recuerden que muchos de estos ejemplos son ejemplos académicos para mostrar cierto punto en particular, así que a veces están forzados. ¿Okay? Vamos a estar claros, eso no lo niego. ¿Qué pasa aquí? Tú notificaste a administración
si nunca te ingresó el repuesto, el proceso jamás se vuelve a activar. Tú deberías tener algún mecanismo que te diga, yo espero por esto tanto tiempo. Si nunca ingresó el repuesto, bueno, tú tienes que cerrar el proceso, es decir, ponerlo en fallo, pedirle a administración o a compras que pida un reembolso y que la empresa que está despachando el repuesto te genere un reembolso. ¿Ok? Entonces, ojo, eso complicaría mucho más el diagrama. Posiblemente quizás no usaría señales, no sé, a lo mejor buscaría otra solución, pero ese tipo de cosas hay que tenerlas en mente. O sea, fíjate que eso es lo difícil de esto. Lo difícil de esto es llegar a una empresa, entender los procesos y modelarlos. Y después automatizarlos. Después desarrollar un software que te coordine todo eso. Esa es la parte difícil, ver el modelo y lograr generar el modelo correcto y el modelo correspondiente. Y esa es la parte que, así como con los diagramas de clase y con los modelos de datos, ¿se acuerdan lo que les decía? O sea, practiquen eso. Cuando estén en el banco haciendo nada, esto lo decía en base de datos, discúlpenme acá el comentario, yo les decía a los muchachos, bueno, traten de pensar en el modelo de datos del banco. La próxima vez que estén haciendo un trámite administrativo o lo que sea, traten de pensar en el proceso asociado al trámite. Y no solo en lo que ustedes ven desde afuera del trámite, como usuarios, sino en lo que potencialmente creen o entienden que puede estar sucediendo detrás. ¿Sí? Piensen en cosas simples, piensen cuando se solicita una tarjeta de crédito, ¿por qué procesos pasará eso? ¿Y cómo será? O sea, vayan pensando en ese tipo de cosas. No se raja si te aclara la duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si quiero, yo puedo utilizar una doble carrilera. En la doble carrilera yo represento dos cosas distintas tanto en las filas como en las columnas. Si utilizar una simple carrilera, en mi opinión, a veces hace que los diagramas queden atravesados. Utilizar una doble carrilera puede complicar mucho las cosas, así que tengan cuidado, ¿no? Pero lo interesante de esto es que me permite, por ejemplo, en la vertical aquí, las filas representan actores, o sea, en la primera fila representa un cliente, la segunda fila representa DirecTV, o sea, y la tercera fila representa un banco. Y las carrileras, las columnas, las carrileras verticales, lo que representan son lugares. ¿Sí? O sea, cosas que ocurren en Mérida o en las oficinas de DirecTV de Mérida y cosas que ocurren en Caracas. ¿Vale? Y hasta cierto punto esto es mi homenaje a DirecTV, en el sentido de que yo traté de hacer este trámite 3 veces y nunca logré que los tipos me hicieran el trámite. ¿Vale? Valga decirlo. ¿Ok? Insólito. Entonces, bueno, fíjense, el proceso comienza solicitando un cambio de suscriptor. O sea, yo tenía una antena, me mudé y le quiero dejar la antena y vamos a echar el cuento como es a mi mamá, para que le cobren a ella en su cuenta de banco el DirecTV. ¿Me siguen? Entonces quiero hacer un cambio de suscriptor. Todavía me está cobrando ya. Bueno, el asunto es que solicito el cambio de suscriptor y DirecTV, ¿dónde? Aquí en Mérida, en la oficina de Mérida, recibe y registra la solicitud. Este tipo quiere cambiar la cosa y trajo todos los papeles, hasta el último papel que hay que llevar para solicitar el cambio. Ok. DirecTV de Mérida envía los datos a la central. Lo que no dice el diagrama es que las probabilidades de que los datos se pierdan en ese envío son extremadamente altas, múltiples veces, ¿no? Pero bueno, se supone que si todo sale bien, DirecTV envía los datos a la central. Y en Caracas, porque ojo con esto, fíjense que en ese tipo de cosas uno le debitan directamente la cuenta del banco. Y, o sea, eso no es tan fácil, ¿sí me siguen? Alguien tiene que asegurarse que voy a debitar a la cuenta correcta y que de verdad DirecTV tiene permiso para quitarle todos los meses cierta cantidad de dinero a una cuenta de banco. ¿Okay? Entonces, en Caracas, DirecTV solicita la autorización al banco. El banco valida la solicitud, y eso sucede ¿dónde? En Caracas también. Y si la acepta o la rechaza, sucede algo. Bueno, si no la acepta, notifica, que esto está al revés. Debería decir sí, si la acepta, notifica la aceptación. No, si la rechaza, notifica el rechazo. Y este hilo, en este caso, termina.
lo que está sucediendo es que aquí se dispara un evento, ¿ok? En cualquiera de estos dos casos, que llega aquí, recibir notificación de aceptación o de rechazo. Y eso lo recibe quien, DirecTV en Mérida, quien notifica al cliente y el cliente recibe la notificación, ¿vale? Pero entonces aquí puedo decir, por ejemplo, el cliente, fíjense, en Caracas, nunca hace nada. En el banco en Mérida tampoco nunca hace nada. El banco todo lo hace en sus oficinas en Caracas. Mientras que DirecTV trabaja en ambos lados, en ambas oficinas. ¿Ok? Si algún directivo de DirecTV está viendo esto, todavía me están cobrando a la cuenta de banco mía, el DirecTV de mi mamá, que no tengo ningún problema, pero coño, sí, o sea, haría falta que esto funcionara, en verdad. ¿Preguntas al respecto sobre este ejemplo? Ahí también podría estar de una vez notificar directamente a Caracas. Sí, ojo, ¿no? De nuevo, yo estoy forzando aquí el ejemplo. Es muy posible que yo en este tipo de ejemplos no use un evento, sino que simple y llanamente haga la unión. Realmente yo no creo que sea conveniente, pero esta es quizás una opinión, utilizar eventos dentro de un mismo proceso. Generalmente cuando uno plantea esto, uno está planteando que uno le envíe un evento a alguien externo que uno no tiene mucho control sobre eso, ¿ok? Ojo, hay un símbolo, si yo mal no recuerdo, que es un círculo y una letra particular, y ustedes pueden usar eso para cuando tienen un diagrama muy complejo y quieren decir de aquí salto para allá, lo pueden usar esas estratagemas, ¿bien? Entonces ojo con eso, en cuanto al envío de eventos y de señales. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Profe, estoy viendo que con un diagrama así que dos columnas, tres filas, se puede poner en borroso si son mucho, si es muy grande el proceso. También podemos hacer que si sea entre paréntesis Mérida, entre paréntesis DirecTV. Sí, o sea, o a lo mejor puedes buscar un compromiso. A lo mejor si tienes solo dos lugares, quizás puedes usar carrileras para los lugares y paréntesis para los actores. En verdad yo te soy sincero, pero de nuevo es algo personal. Yo no soy amigo de las carrileras, porque con procesos complejos sé lo que las carrileras pueden complicar la cosa. Voy a tratar de conseguirte, si alguien me acuerda, yo tengo en la casa un documento de requisitos que lo uso de pisapapel, ¿okay? Donde hay un par de diagramas de este tipo, con carrileras, extremadamente complejos, y para que ustedes vean lo difícil que puede ser leer. ¿Okay? Pues si me acuerdan, yo se los traigo. Puedes buscar un compromiso. Ojo, ¿no? Lo importante es que estés claro. Si vas a poner entre paréntesis algo primero y algo después, asegúrate de poner siempre primero el actor, después el lugar o lo que sea, para que el diagrama sea legible. Y recuerden algo, o sea, recuerden que sí, la notación es importante. La notación es importante, pero el arte realmente no está en la notación. El arte está en entender los conceptos y en ser capaz de llegar a un sitio, mirar los procesos y modelarlos. Eso ayuda mucho en una organización a entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo, cómo se hacen las cosas. Parece mentira, pero hay organizaciones que no tienen ni idea de cómo hacen las cosas. Vayan ustedes y pregunten aquí a cualquier autoridad universitaria si tienen un modelo de procesos de cómo se deberían hacer las cosas en la universidad. ¿Saben dónde está el modelo de proceso? En la cabeza de las secretarias de escuelas, de departamentos, etcétera, que tienen tantos años haciendo algo que saben cómo se hace, y si no saben, levantan el teléfono y le preguntan al encargado en química, y el encargado en química les dice que le pregunte a este, y así se hacen las cosas. Hay organizaciones enormes que trabajan de esa forma. Si uno tiene algo como es de esto, uno sabe cómo funciona la organización. Eso se llama a veces modelo de negocios. ¿Okay? ¿Cómo logras tú los objetivos? Darle valor a lo que estás haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Este es otro ejemplo. Bien, o sea, una solicitud de préstamo. Se solicita información de los requisitos, o sea, quién es el cliente, a lo mejor aquí no están los roles, quizás, o sea, qué requisitos necesito para un préstamo. Aquí de nuevo tampoco están los roles, pero alguien me informa qué requisitos necesito. Y bueno, en paralelo yo empiezo a buscar referencias, buscar estados de cuenta, fotocopiar documentos de identificación, ahí falta una línea, por cierto, buscar fiador.
el fiador en paralelo tiene que buscar también sus requisitos, buscar referencias, buscar estados de cuenta, fotocopiar documentos, etc. Fíjense que hice dos splits aquí, y aquí falta una línea que entra para acá, ojo, ¿okay? Y lo que estoy haciendo aquí es un solo mega join, si lo quieren ver de esa manera, que cuando todas esas tareas terminan, se pueden hacer en cualquier orden realmente. Cuando todas esas tareas terminan, entrego los requisitos. ¿Qué es lo que no puedo hacer en cualquier orden? Ojo, no puedo buscar las referencias del fiador antes de buscar el fiador. Primero tengo que buscar el fiador. Pero en general, estas 4 tareas las puedo hacer en cualquier orden. Y si hice estas 3 con estas 3, las podría hacer perfectamente en cualquier orden. Entonces, bueno, alguien evalúa el préstamo. Si me rechazan, notifican el rechazo. Si me aceptan, se procesa el préstamo. ¿Ok? Y eventualmente el préstamo se paga y el proceso termina. En fotocopiar documentos ahí no debería tener ese hilo. Sí, esa es la línea que te comenté que faltaba. O sea, allí falta una línea que va de fotocopiar documentos a este job. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de nuevo, cuando usen, o sea, fíjense, usen splits y usen joins cuando realmente ustedes se dan cuenta que necesitan, que son 2 tareas que se hacen en paralelo. Y recuerden que no pueden andar lanzando hilos a la ligera sin saber después cómo los van a cerrar. ¿Ok? Pues tengan eso muy en mente. Este es otro ejemplo, y ahorita les muestro algo interesante. Esto es un ejemplo tomado de la presentación de Clara. Fíjense que es un proceso que inicia, hay un cliente que recibe una oferta, hay un analista que procesa la oferta, y eso es iterativo. O sea, el tipo puede procesar la oferta, dejar de procesarla, después seguirla procesando, dejar de procesarla, etc. Si la aprueba, se le envía a la secretaria, envía una notificación de aprobación. Si la rechaza, se envía la notificación de rechazo y el proceso termina. Si la aprueban en paralelo, ¿okay? Mientras que el departamento legal prepara el contrato, a lo mejor la secretaria puede estar recibiendo los documentos y puede recibir uno hoy y otro documento mañana, etc. Por eso es el asterisco. Cuando ya están todos los documentos y el contrato está listo, se sincronizan estos 2 hilos y la junta directiva hace un análisis, ¿okay? Y dependiendo de lo que diga la junta, si rechaza, se notifica el rechazo y termina, y si acepta, se notifica la aprobación, se firma el contrato y el proceso termina. Fíjense que es muy fácil seguir un hilo, seguir un proceso cuando uno tiene el diagrama bien montado, ¿okay? Aquí lo que se está diciendo es que, bueno, hay todo una serie de documentos, en este caso los estoy representando con un par de clases, ¿okay? Asociados a este proceso, que me dan información adicional. Por ejemplo, el documento oferta a lo mejor tiene el nombre, el apellido, la cédula del ofertante y cualquier otra información adicional. El objeto recaudo que se va recibiendo aquí a lo mejor también tiene nombre, tipo de recaudo, etc. Y esos objetos pueden ser persistentes, se pueden guardar en una base de datos. O sea que estoy muy orientado a flujos de trabajo, a cómo hacer un flujo de trabajo de un trámite y cómo ejecutarlo y cómo definirlo en un sistema. Y aquí estamos entrando quizás ya a detalles de implementación. O sea, fíjense que implementar un flujo de trabajo esto es quizás un poquito más complicado que implementar una máquina de estados. Yo les comentaba que yo había trabajado en esto. Y bueno, lo que hicimos, y ojo, ¿no? Esto ya me estoy saliendo de UML, un poco les estoy mostrando una cuestión extra, es que utilizamos una red de Petri para implementar un flujo de trabajo y describir un flujo de trabajo, ¿no? ¿Quién sabe aquí lo que es una red de Petri? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? Bueno, un autómata todos saben lo que es, ¿verdad? Bueno, una red de Petri es básicamente uno lo puede ver como un autómata. Es un grafo bipartito, o sea, tiene 2 tipos de nodos, básicamente. Los círculos se les llaman lugares, los rectángulos se les llaman transiciones, ¿okay? Y la condición es que yo no puedo tener una transición conectada a una transición o un lugar conectado a un lugar. Siempre tengo que tener lugares conectados a transiciones y transiciones conectados a lugares, ¿okay? Y adicionalmente, fíjense que hay un punto negro, el único punto que hay aquí, en el lugar que está arriba a la izquierda. Ese punto negro, esa cosa que está allí se le llama ficha, una ficha. Ya no es como una ficha de ludo o algo así.
Y en principio, que hay una sola, pero en principio yo puedo tener múltiples fichas distribuidas a lo largo de los distintos lugares del grafo, ¿no? Los lugares. Lo interesante de esto es que una transición, por ejemplo, si todos los lugares de entrada tienen fichas, esa transición se dice que está habilitada. Entonces, por ejemplo, a ver, fíjense, esta transición, el lugar de entrada, el único que tiene, no tiene fichas, ¿se dan cuenta? Así que esta transición no está habilitada. Mientras que la que está ahí arriba, recibir solicitud de inscripción, el único lugar de entrada tiene una ficha. Así que se dice que esa transición está habilitada. ¿Bien? Cuando una transición está habilitada, se puede disparar. Entonces, esta no la puedo disparar, pero la que está ahí arriba sí la puedo disparar. Y cuando disparo una transición, se consume una ficha de cada uno de los lugares de entrada y se genera una ficha en cada uno de los lugares de salida. La sensación que nos va a dar aquí es como si la ficha se moviera, ¿ok? Pero no, en realidad se consumen y se generan fichas. ¿Me van siguiendo la idea hasta aquí? La estoy esbozando muy rápidamente, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno resolverla. Bueno, la idea es que si ustedes se ponen a pensar, yo puedo ir disparando transiciones, puedo ir consumiendo y generando fichas en distintos lugares, y uno puede pensar que la distribución de las fichas a lo largo de los distintos lugares me representa el estado de un sistema. Esto se utiliza mucho para representar y modelar sistemas de eventos discretos. Entonces noten algo, noten que por ejemplo aquí tengo una actividad, una transición, recibir solicitud de inscripción, que es la actividad que teníamos en la transparencia anterior, recibir ofertas del cliente. En este caso, bueno, cambiaron los nombres, ¿ok? Fíjense que análisis legal está formado por este lugar y las dos transiciones de abajo y la transición está arriba, ¿ok? Si estoy en análisis legal, yo puedo disparar la transición que está a un costado y puedo seguir en análisis legal por algún tiempo. O puedo aceptar y entonces irme por esta rama, o rechazar y irme por esta rama. Si rechazaba, tengo que notificar el rechazo y el proceso termina, muere. ¿Okay? Si acepto, fíjense que se va a consumir la ficha que está en el lugar de aquí arriba del marcador, y se va a generar una ficha aquí y una ficha acá. Lo que significa que cualquiera de estas dos transiciones se puede disparar independientemente la una de la otra. Fíjense que eso es lo que ocurre aquí. Cualquiera de estas dos actividades se puede hacer primero o después. ¿Sí me sigue? Entonces, bueno, el asunto es que uno puede básicamente definir una estructura con redes de Petri, como ya les he comentado, con las que uno modela un proceso y uno puede utilizar esa red de Petri de alguna manera para implementar ese proceso. ¿Ok? Me adelanto un poco. Lo que nosotros hacíamos, yo tengo un motor que uno describe el proceso con redes de Petri y el motor simplemente se encarga de ejecutar el proceso. Entonces, lo interesante es que uno describe todo ese proceso complejo con redes de Petri en XML, y ahí están las distintas cosas que uno va describiendo, no hay un XML de ejemplo completo, pero para que tengan una idea, uno va haciendo esa descripción y uno tiene un pequeño motorcito de workflow. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos arquitectura de software. Un pequeño motorcito de workflow que toma esa descripción en XML y ejecuta el proceso. Entonces, lo interesante es que en vez de uno tomar el proceso y codificarlo, o sea, escribir en duro, el código, hardcoded, el proceso, uno lo describe con un XML. La ventaja que tiene eso es que si el cliente el día de mañana decide cambiar el proceso, ¿qué ocurre? Cambio la descripción y ¡ups! Y si tengo un editor gráfico, cambio la red, recargar el proceso, ¡plum! Y ya el proceso cambió. O sea, el cliente puede decir aquí, yo ahora quiero que antes de que los analice la junta, lo analice un supervisor. Entonces eso es añadir una acción adicional ahí.
Si uno codifica el proceso en duro, uno probablemente tenga que saltar por unas cuantas tablas, averiguar cómo es que se está guardando el estado de eso, codificar el código adicional, meterse en código ajeno, ¿sí? Así. Si uno describe el proceso utilizando un XML y quizás algún editor gráfico, uno simplemente cambia el proceso y automáticamente se ve reflejado el cambio en el sistema. ¿Okay? Yo tengo un par de tesis interesantes sobre esto si a alguien eventualmente le interesa, que se podrían hacer y si eventualmente todavía estoy aquí. Bien. Ya estamos sobre la hora. ¿Ok? Fíjense que hay un montón de cosas del mundo real y del mundo del software que podemos modelar tanto con diagramas de estado como con diagramas de actividades. De nuevo, al igual que con los diagramas de clases, al igual que con cualquier otra cosa que hayamos visto de UML y que hayamos visto hasta ahora, estos son los formalismos, estas son las notaciones. Eso es útil. Y los formalismos y las notaciones le ayudan a uno a tener en mente los detalles que hay que considerar. Pero el verdadero reto, lo que en verdad nosotros hacemos como ingenieros de software, como ingenieros de sistemas, es enfrentarnos a un problema, entender el problema, lograr generar modelos y lograr generar soluciones. Si uno no entiende el problema y si uno no genera los modelos adecuados, bien sean simples o bien sean muy complejos o lo que sea, no se pueden generar soluciones. Mucho del objetivo de este curso y del curso de base de datos, o sea, lo que yo trato de que ustedes vean es eso. No son formalismos por tener los formalismos, ¿no? O sea, hay que darle la aplicación al asunto. Y ustedes pueden salir de este salón y les puedo asegurar que van a encontrar millones, trillones de casos y de situaciones donde ustedes pueden modelar algo por medio de una máquina de estado. Y donde ustedes pueden modelar algo por medio de un diagrama de actividades. Si ustedes recurrentemente ejercitan esas habilidades, como cualquier otra cosa, van a llegar a dominarlas con mucha maestría. Si ustedes salen de aquí y no se preocupan por ellas, obviamente se les van a olvidar muy rápido. ¿Bien? Generalmente en el examen hay un proceso y hay una máquina de estado. Hay una descripción, hay un proceso y una máquina de estado. Así que tenganlo en mente. Bien. Bueno, gente, nos vemos el miércoles. Por favor, planifiquen el sprint y cuidado con lo que conversamos al principio.